Hola, esto es Semana 420, un show semanal en el que comentamos, revisamos las noticias más relevantes o curiosas de la semana en todo lo que tiene que ver con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones. Soy Osvaldo Oliva desde Tampa, Florida, para Semana 420, que esta semana es el último programa que Semana 420 de la administración Biden. A partir de mañana comienza la administración Trump 2 y las primeras noticias de la planta tienen que ver con eso. También estaremos hablando de algunas cosas que están ocurriendo no solo en Estados Unidos, también en Paraguay, en otras partes del mundo, situaciones interesantes. En Uruguay también hay noticias alrededor de la planta. Y recordemos que el objetivo de este programa es tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en múltiples temas que tal vez algunos no tengan que ver entre sí, pero que son las intersecciones en las que la planta de cannabis toca a nuestra sociedad en esta ya la segunda mitad de la década de los 20. Comenzamos con las noticias de esta semana, semana 420. La primera historia de esta semana tiene que ver con la reclasificación de la planta. ¿Qué es la reclasificación de la planta? Para quien no sabe, es un proceso legal que inició en Estados Unidos hace unos 2 años durante la administración Biden, que busca cambiar a la planta de cannabis de la lista de sustancias controladas de la DEA, de la lista 1, la categoría 1, donde está junto con la heroína, a la lista 3, donde está el Tylenol con codeína, etcétera. Entonces es quitarle la gravedad a la peligrosidad de la planta, de eso se trata. Y en este momento está en un trámite burocrático y la noticia de esta semana tiene que ver con eso. Eh, un juez de la DEA es, canceló las audiencias que tienen que ver, que iban a comenzar el 21 de enero en torno a la reclasificación. ¿Por qué? El resumen es que la administración Biden de arriba hacia abajo le dio una instrucción al Departamento de Justicia y a la DEA para que reclasifiquen la planta. Y todo indica, y el juez lo confirmó, el mismo juez de la DEA, que los directivos, la burocracia al interior de la DEA puso trabas, se puso de lado los prohibicionistas, vaya, no quisieron acatar la instrucción de reclasificar la planta. Todo indica que eso es lo que está ocurriendo. De acuerdo con el medio MJB Daily, al igual que Marijuana Moment, reportan que el juez de la DEA condenó a la agencia, a la misma DEA, por la evidencia de que no entregó bien la documentación, no hizo bien el trámite, vaya. Entonces se cancelaron los hearings que iban a comenzar el 21 de enero. Y además el juez criticó a la misma agencia por su postura sin precedente de desafiar la situación. Entonces, la DEA, dirigida por Ann Milgram, va a pasar a la DEA de Biden, va a pasar a la historia como la que desafió la reclasificación y básicamente se lo dejó al siguiente, no quiso participar. Eso es lo que hay que entender en este asunto de la reclasificación. Ahora, ¿va a ocurrir o no?
Recordemos que a partir del 20 de enero cambia el gobierno en la presidencia en Estados Unidos y comienza la administración Trump 2. Habrá nuevos directivos, nuevos burócratas, tanto en el Departamento de Justicia como en la DEA. Entonces, podrían tomar otra postura. Eso es lo que podría ocurrir. No sabemos si van a continuar con la postura de la administración Biden y de Al Milgram al frente de la DEA, de negarse, de ponerle trabas, de ponerse del lado de los prohibicionistas para que no se reclasifique la planta. Y es entendible porque es su trabajo. Para eso es una de las directivas para las que se creó la agencia, para combatir la planta. Entonces, decirle que lo cambien a la burocracia es causarles un shock. Entonces, eso es lo que está pasando. Ya, pero afortunadamente para este proceso va a cambiar la administración justo en estos días, próximas semanas. Y podríamos ver una postura distinta. No sabemos si va a ser más rápido, tal vez se cancela la reclasificación. No sabemos cuál será la postura de la administración Trump y recordemos que es muy distinto el equipo que trae ahora, son republicanos muy distintos a los de la primera vez. Entonces no hay una claridad y además no se ve que sea prioridad. De eso va el asunto de la reclasificación y toda la grilla que tiene que ver con la DEA, increíble, va a pasar a la historia, el asunto de la DEA que se negó a reclasificar la planta y se lo dejó a la siguiente administración. De eso se trata eso. En otra historia de esta semana, el presidente Biden, en sus últimos días al frente de la Casa Blanca, conmutó sentencias a 2.500 personas que habían sido declaradas culpables de crímenes no violentos relacionados con drogas. De acuerdo con la agencia AP, el presidente Joe Biden anunció el viernes, su último viernes en la Casa Blanca, que conmutó las sentencias de casi 2.500 personas condenadas por delitos de drogas no violentos, aprovechando sus últimos días al cargo para realizar una serie de acciones de clemencia. 2.500 personas. Se va Biden con un récord altísimo de perdones y clemencias. Y de acuerdo con la organización Last Prisoner Project, que durante muchos años ha luchado, es una organización activista para esto, para tratar de sacar de la cárcel a personas que están en prisión aquí en Estados Unidos por crímenes no violentos relacionados con la planta, posesión, comercio, etcétera. Especialmente ahora que es legal en la mitad del país el comercio, sigue habiendo personas en la cárcel por vender. Pero no están en las prisiones federales, sino en las prisiones estatales. Entonces, el Last Prisoner Project hizo una lista de varias personas que se verán beneficiadas con la clemencia del presidente Biden. Algunas personas, nombre como, hace una lista, se puede buscar en el sitio del Last Prisoner Project, de hombres que sirvieron condenas de 15, 14 años o que estuvieron bajo supervisión mucho tiempo por asuntos relacionados con delitos de la planta de la época prohibicionista. Es perdonar crímenes, digo no, por el perdonar a personas que fueron condenadas por crímenes es una tradición presidencial. En la vez anterior que estuvo Trump, también al final perdonó, otorgó incluso la clemencia para que saliera de la cárcel en algunas personas relacionadas con este tipo de delitos. Esa es la historia, por ejemplo, de una compañía de la planta de California que se llama 40 tons, 40 toneladas. Uno de los fundadores, ambos fundadores estuvieron en la cárcel por posesión. Se les acusó de traficar una cantidad increíblemente irrisoria e imposible, 40 toneladas, y se les condenó y al final el presidente Trump le otorgó un perdón a uno de estas personas y ahora es de la compañía.
En el caso de lo que acaba de hacer el presidente Biden, es muy similar y lo hizo para más personas van a verse beneficiadas del don que tiene que ver en los últimos días de lo que fue la administración Biden. En otra noticia interesante, los dos grupos más grandes de la industria del cannabis en Estados Unidos anunciaron esta semana que combinaron esfuerzos de promoción de políticas para formar una autoridad única que representa la industria en Washington. The National Cannabis Roundtable y la US Cannabis Council son dos organizaciones que operan a nivel político en Washington, representan los intereses de la industria y de varios sectores a nivel nacional. Se fusionaron, se van a unir y se van a llamar ahora, el resultado va a ser el US Cannabis Roundtable. El US Cannabis Roundtable surge de un acuerdo para combinar las dos organizaciones que representan a los principales operadores minoristas, o sea, operadores de dispensarios, empresas auxiliares, es decir, que no tocan la planta, y organizaciones de defensa del cannabis de varios estados y del Washington DC. La combinación, que se conocerá como US Cannabis Roundtable, establece una voz que representará a la industria del cannabis ante el Congreso de la legislatura número 119 recientemente juramentada y la administración Trump. La organización combinada, que está interesante este dato, la organización US Cannabis Roundtable representará a los operadores en 38 estados y a una cantidad sustancial de los 13,000 puntos de venta de dispensario y casi 450,000 empleados a tiempo completo que trabajan en la industria del cannabis con licencias estatales. Interesante, fusionaron las dos organizaciones que están impulsando, que están tratando de hacer lobbying, de convencer a los legisladores, a los políticos en Washington, de facilitar reglas para la industria. Entonces ahora es uno solo, es muy interesante, así se va a enfrentar en la administración Trump 2. Se escuchan unos truenos, es un domingo lluvioso aquí en Florida. En otra noticia, la compañía Leafly fue delistada del mercado Nasdaq. Es una compañía tecnológica, Leafly, que estaba listada en el mercado Nasdaq, pero fue delistada porque no cumplió con el mínimo de $500,000 en ingresos netos en operaciones continuas al año fiscal más reciente completado o 2 de los últimos 3 años fiscales. Vaya, Leafly era una compañía de tecnología, es una compañía de tecnología que no toca la planta, por eso está en el mercado bursátil de Estados Unidos, estaba en la Nasdaq, pero no cumple con los requisitos porque no tiene lo suficiente ingresos. Entonces se va a cambiar a los mercados de Canadá. Son mercados más chicos, con menor liquidez. Esa es la noticia. En otra historia, en Florida, aquí en el estado de Florida, es el Smart and Safe Florida, el grupo que recaudó más de 150 e invirtió más de $150 millones el año pasado en la propuesta de legalización que no alcanzó el 60% de los votos necesarios el pasado 5 de noviembre. Smart and Safe Florida es una organización política financiada mayoritariamente por la empresa Trulieve, una de las compañías más grandes aquí en el estado,
Y el objetivo era legalizar el uso adulto. Aquí en Florida actualmente existe un modelo de regulación de la planta de cannabis medicinal. Entonces intentó este programa, esta campaña, buscó convencer al electorado de votar por el sí a la enmienda 3, pero se quedó con el 56% del 60% necesario. Con todo y que el entonces candidato Trump estaba a favor, ¿eh? No hubo suficientes votos. Entonces anunció esta semana que se intentará de nuevo. Ya se presentó una solicitud ante la autoridad para presentar una iniciativa similar para las elecciones de 2026 aquí en el Sunshine State. ¿Qué quiere decir esto? Es probable o se va a intentar, no necesariamente se va a lograr, se intentará poner la legalización del uso adulto en la boleta, en la papeleta electoral, una vez más. Recordemos que la derrota de esta enmienda fue una victoria para el gobernador Ron DeSantis, que está en contra de la legalización. En otra noticia, el estado de Missouri es ahora el quinto mercado más grande de Estados Unidos. De acuerdo con Cannabis Business Times, los dispensarios de Missouri vendieron más de 1.460 millones de dólares en cannabis en 2024, lo que representa uno de los mercados más sólidos del país. Y fueron 1.280 millones de dólares en cannabis de uso adulto y 181 millones en ventas de cannabis del programa medicinal. La diferencia es, la diferencia real en Estados Unidos, el uso del cannabis de uso adulto y el cannabis de uso medicinal, es el acceso. En el uso adulto, el acceso es cualquier persona mayor de 21 años puede ir a un dispensario y adquirir la planta, comprar la planta. Y donde hay programas medicinales, primero se requiere ir a un médico que establezca una recomendación que cumpla con ciertos, el paciente cumpla con ciertas afecciones o males y se entrega, bueno, se registra una recomendación del médico y el gobierno del estado entonces te autoriza a tener acceso a ir a los dispensarios. Ese de alguna manera es un uso adulto ultra regulado también. Entonces, en Missouri es ahora el quinto mercado. En otra historia, Nueva Jersey abre las primeras solicitudes para los primeros registros para los lounge de consumo. Nueva Jersey se va a subir a este tren de permitir espacios para el consumo de cannabis, de venta y consumo. Ya ocurre en Nevada, en Las Vegas, ya hay espacios para el consumo, al igual que en California. Nueva Jersey también quiere aprobarlo. Va a ocurrir en Nueva York también, va en camino a ocurrir. En otra noticia, la compañía de cannabis Stizi anunció que fue víctima de un breach, un data breach. Le robaron los datos de 380,000 usuarios, datos de sus documentos, toda su base de datos. O sea, esta compañía se mete en varios aprietos, está envuelta en varias demandas y también víctima de los hackers. En otra historia, Burger King, la compañía de hamburguesas, esta historia es una historia curiosa, y despidió a uno de sus empleados luego de que una mujer dijo que le entregaron una bolsita con bots, con cogollos de la planta, en lugar de papas fritas, con su orden. Eh, una mujer de Ohio, de acuerdo con medio local de ahí, se pronunció luego de haber recibido presuntamente
marihuana en el drive-thru de un Burger King local en un video publicado en TikTok. En este momento está baneado en Estados Unidos. En un video publicado en TikTok, la usuaria afirma haber comprado, en el video, tuve la oportunidad de verlo, pidió unas chicken fries y para sus hijos lo quería. Entonces, en Hamilton, Ohio, y asegura que en el interior venían unas plantas. Ya despidieron al empleado y es una situación pues más que curiosa. Es ilegal, no puede estar repartiendo planta en el drive-thru del Burger King. En otra historia, el Departamento de Policía de Dallas, Texas, está instruyendo a los oficiales a dejar de arrestar o hacer citaciones a personas por posesión de hasta 4 onzas. Esto luego de que está entrando en vigor una iniciativa aprobada por los electores en las pasadas elecciones. En un memorando interno, el jefe interino de la policía de Dallas, Michael Igo, también aclaró que los oficiales no pueden considerar el olor de la marihuana como causa probable para un registro o incautación, excepto como parte de un delito violento o investigaciones de delitos graves de narcóticos de alta prioridad. ¿Qué va esto? En Texas es uno de los estados donde todavía no les llega la legalización ni de uso, ni de programa medicinal, ni de uso adulto. Y todavía está criminalizado en gran parte del estado. Entonces, en Dallas, en las pasadas elecciones, una iniciativa local, aplica solo para la ciudad de Dallas, Texas. Ahora la policía ya no puede arrestar personas por posesión de 4 onzas por la ley local. De eso va. Aunque a nivel estatal sigue la persecución y todo esto. En otras noticias a nivel internacional, es interesante, en Paraguay, de acuerdo con una nota de la Agencia de Información Paraguaya, la Cámara de Cannabis Industrial considera que la infraestructura ya existente en Paraguay y el potencial de creación de empleos en un sector emergente hace necesario el debate sobre la legalización controlada del cannabis para uso adulto. Entonces están proponiendo que se legalice, el uso adulto. Actualmente en el Paraguay está legalizado el hemp, el cáñamo, es decir, las variedades de la planta que con hasta, creo que en Paraguay es hasta el 1%, estoy seguro en este momento, pero en la definición del hemp o el cáñamo son las variedades de la planta de cannabis con hasta 0.3% o 1%, dependiendo del lugar, de THC. Entonces, ¿por qué hay una diferencia? Porque estas plantas bajas en THC son altas en CBD y también son buenas para las fibras, son las que crecen más alto y se hacen textiles, todo esto, son bajísimas en THC. En otra noticia también en Sudamérica, la cantidad de compradores de marihuana legal en Uruguay aumentó a más de 102,000 personas en 2024. De acuerdo con un reporte del medio uruguayo Ámbito, existe un registro de 74,583 usuarios para la compra de la planta en 40 farmacias habilitadas en 12 departamentos del país y unos 15,796 miembros que compran en los 460 clubes canábicos que existen, los cuales duplicaron su producción en el año pasado, además de 11,597 personas que cultivan plantas de cannabis en sus hogares. Recordemos que Uruguay fue el primer país del mundo en legalizar a nivel federal
la, el uso adulto de la planta. Y recientemente tienen un sistema controlado, es a través de personas autorizadas para cultivar en casa, con ciertas reglas, clubes canábicos y venta en farmacias. Se venden en las farmacias y se venden variedades con diferentes potencias. Recientemente se empezó a comercializarse en Uruguay una variante llamada Epsilon, que es de las más altas en THC. Ha sido gradual. Las primeras eran bajas en THC, alfa, gamma, beta, y ya van en Epsilon, que tiene gamma, creo que tiene 15, 17, hasta 20%. Así se maneja, ese es el programa de legalización en Uruguay. En otra noticia en México, ¿no? En noticias relacionadas en México se concretó la prohibición, se publicó el decreto que prohíbe totalmente los vapeadores, el vaping, los productos de vape. Esta fue una propuesta que viene desde la administración anterior del presidente López Obrador y se concreta ahora con la presidenta Sheinbaum, que es prohibirlos para tratar de contrarrestar la proliferación del alto consumo de vapes, de vapeadores entre adolescentes, que es un problema real y serio, el alto consumo de vape entre los adolescentes, especialmente estos de dulces, de colores, que hay toda una generación de adolescentes que están enganchadísimos con los vapes. Ese es un asunto real. Y la manera de abordarlo del gobierno mexicano es prohibiéndolos. O sea, entonces, en este momento, lo que ocurre es que lo que era un mercado gris, ahora es un mercado negro. Eso es lo que se está ilegalizando el vape en México. Y no quiere decir que vaya a desaparecer en México. La ley por lo regular es letra muerta, no existe como que un estado de derecho real. Entonces, pero bueno, es interesante y esto pues cierra la puerta a cualquier intento de comercializar todo tipo de vapes. Lo traigo, se cruza con la planta en el sentido de que en Estados Unidos es legal, son legales los vapeadores y hay un tráfico de vapeadores de California, la mayoría, hacia México. Se pueden comprar en Ciudad de México, en otras partes. Entonces ahora que no solo los estos de dulces, los vapes de dulces con nicotina, que están dirigidos y comercializados a los adolescentes, está dirigida la ley a esto. eh, También va a impactar como tal vez, si no sabemos si se va a perseguir o policía se va a poner, la autoridad se va a poner más dura con adultos que tengan vapeadores que ahora son ilegales en México. Estoy hablando de vapeadores que son ilegales en sí mismos. Todo un caso. Todo esto viene de que el presidente López Obrador se enojó porque parece salió su hijo menor de edad, salió con un vapeador en unas imágenes años atrás y de allí comenzó la guerra contra el vape en México. En otras noticias de México, detienen a una mujer en Toluca por vender dulces canábicos. Una mujer de 32 años fue detenida durante el cateo de un inmueble en la colonia Vicente Guerrero en Toluca. Se hallaron golosinas presuntamente elaboradas con marihuana, mismas que se comercializaban a través de redes sociales y estaban dirigidas principalmente a estudiantes. Información del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado. Noticias de la persecución en México, esta persona que hacía derivados. Sentencian a 8 años a un hombre que transportaba 2 toneladas de marihuana en México. Un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio con sede en Zacatecas dictó sentencia condenatoria de 8 años, 10 meses y 20 días de prisión para un hombre identificado como Felipe Jaramillo al ser declarado culpable de delitos contra la salud. Y la historia es que en la carretera 54 en el tramo Zacatecas-Saltillo viajaba en un transporte de carga con 237 paquetes de marihuana con un peso de 2 toneladas, 356 kilos y 14 envoltorios con 13 kilos. 2 toneladas,
8 años de prisión por transportar 2 toneladas en México. Ese es el dato. Y por último, para cerrar este episodio de Semana 420, em, hay de que Facebook, que recientemente hizo cambios, anunció Mark Zuckerberg, cambios en su política de contenidos, de Meta. Y anunció una serie de cambios como que va a haber, según esto, más libertad de expresión, etcétera, etcétera. En realidad como adaptándose para la administración Trump. Los cambios en las políticas, eran restricciones. Ahora se van a poder decir cosas ofensivas en Facebook, en Instagram y en Threads. De eso se trata. Se van a poder decir cosas que antes había una política de que no se permitían decir o publicar ciertos temas, especialmente políticos, como para adaptarse a la nueva realidad, según Mark Zuckerberg, y pues quedar bien con el gobierno de Trump. Los reportes es que todo el contenido relacionado con la planta de cannabis no va en el paquete y seguirá en en el espacio que ha ocupado a lo largo de los años. Personas, compañías que hacen contenido de la planta en Instagram, por ejemplo, a lo largo de los años se han enfrentado a que invierten en crear toda un fanbase, decenas de miles de seguidores, con inversión de tiempo y esfuerzo y dinero para lograrlo, y de un momento para otro, desaparecen sus cuentas, se desactivan porque violan las políticas de contenido, de Meta, de Instagram. Entonces, la noticia es que ahora Mark Zuckerberg ya no le molesta que se digan, se hable de ciertos temas en sus plataformas, de sus redes sociales. Ya no los va a censurar, hablar de asuntos raciales o políticos o desinformación o cualquier asunto, pero todo lo que tiene que ver con la planta de cannabis sigue en la misma situación, porque para Mark Zuckerberg no es libertad de expresión, no va en el paquete la planta de cannabis. Es una de las razones por las que Semana 420 nunca ha estado en las plataformas de Facebook ni de Instagram, porque la lógica es la siguiente: ¿por qué? Porque estar en un lugar en el que no eres bienvenido. Entonces, ¿por qué las compañías de la planta se aferran a estar en las plataformas que no quieren que estés allí hablando de esos temas? Con ese comentario al respecto de las políticas de contenido de Meta, Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram, cerramos esta edición de Semana 420. Recordamos que este es un esfuerzo para tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en los temas alrededor de la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en el mundo. El objetivo aquí no es promover el consumo, ni la producción, el cultivo, nada. Aquí no hablamos de cultivo, es un tema que desconozco, por cierto, el cultivo, solo lo básico, lo he visto desde una perspectiva periodística. Así abordamos los temas aquí para tratar de comprender este cambio cultural que está ocurriendo no solo en el asunto de la planta, está ocurriendo en muchos temas, pero aquí lo que nos compete es lo que tiene que ver con la planta de cannabis sativa. Soy Osvaldo Olivas. Recuerden que si les interesan estos temas, se pueden suscribir a este canal en YouTube, Industria 420 Cannabis News. Y también se puede encontrar en otras plataformas, pero el core es en YouTube. Y nunca en Facebook. Muchas gracias por su tiempo y los espero la próxima semana ya estaremos en la administración Trump 2, a ver si hay alguna noticia de inicio en torno a lo que tiene que ver con la planta de cannabis.
Muchas gracias por su atención.